Desde que nació, Alejandra Rubio fue señalada como heredera de un linaje mediático que marcó la historia de la televisión y la prensa rosa en España. Hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos, dos de las mujeres más influyentes en los medios de comunicación del país, su destino parecía escrito desde antes de dar sus primeros pasos. Sin embargo, Alejandra nunca se conformó con ser solo una sombra de sus antecesoras. Desde joven, dejó claro que su vida no sería una mera continuación de la saga Campos, sino un relato propio, lleno de contrastes, decisiones inesperadas y una búsqueda constante de identidad. Nacida el 24 de marzo de 2000 en Madrid, Alejandra creció bajo el foco público. Su infancia transcurrió entre platós de televisión, portadas de revistas y sesiones fotográficas. No era raro verla acompañando a su madre en algunos eventos o siendo mencionada por su abuela en entrevistas. Aunque no hablaba en los medios, su presencia ya era parte del imaginario colectivo de la prensa del corazón. María Teresa, su abuela, representaba la autoridad, la clase y la elegancia en televisión. Terelu, su madre, había seguido sus pasos, manteniendo un equilibrio entre su vida profesional y personal, que muchas veces fue expuesta en formatos de telerrealidad y entrevistas íntimas. Alejandra, sin embargo, tenía una chispa distinta, inquieta, creativa y con un aire de irreverencia que marcaba la diferencia. Durante su adolescencia, Alejandra comenzó a forjar su propio camino. Aunque intentó mantener una cierta distancia de la televisión, sus decisiones personales y su estilo de vida se convirtieron en objeto de interés para las revistas del corazón y los programas de crónica social. Su estilo gótico, su afición por los piercings y los tatuajes, y su activa presencia en redes sociales la posicionaron como una figura llamativa dentro del panorama mediático, incluso sin necesidad de protagonizar escándalos. Lo que más sorprendía a muchos era su capacidad para combinar lo tradicional con lo moderno. Podía hablar con respeto y cariño de su familia, mientras rompía moldes con su estética y sus opiniones. Alejandra no quería ser simplemente la hija de Terelu o la nieta de María Teresa, quería ser ella misma. Y ese empeño por definirse la llevó a explorar diferentes caminos en el mundo de la comunicación y el entretenimiento. Estudió comunicación audiovisual, con la intención de comprender mejor los engranajes del medio en el que había crecido. Sin embargo, no se conformó con estudiar. Pronto se convirtió en colaboradora de televisión, debutando en espacios como Viva la Vida o Fiesta, donde aportaba su perspectiva joven y sin filtros sobre la actualidad social. Su estilo directo, a veces provocador, no dejaba indiferente a nadie. Algunos la aplaudían por su sinceridad, otros la criticaban por su falta de experiencia. Pero lo cierto es que Alejandra ya se había hecho un hueco en la pantalla. No obstante, su ascenso mediático no estuvo exento de polémicas. Su vida sentimental, especialmente sus relaciones con rostros conocidos, fue seguida con lupa. La joven tuvo que aprender a lidiar con la presión de los medios y la opinión pública, algo que ya habían experimentado su madre y su abuela. Pero a diferencia de ellas, Alejandra lo hizo en una era marcada por las redes sociales, donde la exposición es constante y las críticas, muchas veces crueles, llegan de manera directa. En medio de ese torbellino, Alejandra supo mantener la calma. Aprendió a gestionar su imagen pública, a distinguir entre lo que quería compartir y lo que prefería mantener en privado. Descubrió también que, a pesar de las críticas, había un público que conectaba con ella, que valoraba su autenticidad y su valentía para hablar sin tapujos. A lo largo de los años, Alejandra ha demostrado que no es una figura pasajera ni un mero producto de su apellido. Su personalidad fuerte, su deseo de independencia y su capacidad para reinventarse la han convertido en una voz con peso dentro del universo mediático español. Y aunque sigue siendo parte del legado Campos, lo cierto es que su historia se está escribiendo con tinta propia. Conforme pasaban los años, Alejandra Rubio se fue convirtiendo en una figura inevitable de la conversación mediática española. No solo por su apellido, sino por su presencia cada vez más activa en televisión, revistas y redes sociales.
En un entorno donde muchos jóvenes buscan la fama rápida, ella parecía tener una relación compleja con la exposición. A veces la buscaba, y otras veces se refugiaba en su privacidad con uñas y dientes. Uno de los aspectos más comentados de su trayectoria fue su participación como colaboradora en programas de televisión. En espacios como Viva la Vida, Alejandra se estrenó mostrando una combinación de timidez y determinación que rápidamente captó la atención. Su estilo, fresco y espontáneo, chocaba con la formalidad de otros tertulianos más veteranos. No tenía miedo de discrepar, de mostrar sus emociones, de lanzarse a opinar desde su perspectiva de joven mujer criada entre cámaras, pero con una mirada crítica hacia el mundo que la rodeaba. Aunque muchos espectadores la veían como una niña bien, privilegiada por su apellido, Alejandra se esforzaba en demostrar que su voz tenía valor por sí misma. No era raro verla enfrentarse a otros colaboradores, defender su postura con fuerza o incluso salirse del plató cuando sentía que la conversación traspasaba ciertos límites. Su presencia en televisión nunca fue monótona. Era fuego, energía, contraste. Lo que para algunos era inmadurez, para otros era la prueba de que todavía quedaba verdad en la pequeña pantalla. Fuera del plató, Alejandra también se movía con soltura. Su perfil de influencer se consolidó en plataformas como Instagram, donde compartía fragmentos de su vida personal, sesiones de fotos con marcas de moda y reflexiones sobre el presente. Su estética, muy marcada por lo alternativo y urbano, la convirtió en un icono de estilo para muchos jóvenes que no se veían reflejados en los modelos tradicionales del famoseo. Pero el camino no estuvo exento de baches. Su vida sentimental se convirtió en uno de los temas favoritos de la prensa del corazón. Relaciones con rostros conocidos, rupturas, reconciliaciones, rumores. Cada paso era analizado, cada gesto interpretado. Uno de los romances más mediáticos fue su relación con Álvaro Lobo, un DJ con el que mantuvo una historia de amor que terminó en ruptura tras varios altibajos. Las cámaras estuvieron ahí en todo momento, captando lágrimas, silencios y declaraciones ambiguas que alimentaban portadas y debates. Posteriormente, Alejandra inició una relación con Carlo Costanza, el hijo del actor Mar Flores y el conde Carlo Costanza di Costigliole. La pareja, joven y mediática, desató todo tipo de comentarios y especulaciones. Aunque al principio intentaron mantener su vínculo en un plano más discreto, pronto fueron vistos en eventos públicos, salidas nocturnas y entrevistas que no hicieron más que confirmar lo que ya se intuía. Estaban juntos y no temían decirlo. La relación con Carlo Costanza marcó un nuevo capítulo en la vida de Alejandra. A pesar de las diferencias y los rumores, ambos mostraban una complicidad visible. Compartían gustos, ideales y una misma sensibilidad hacia el mundo de la fama. Pero también debían enfrentarse al escrutinio constante, a las comparaciones con sus respectivas familias y al reto de mantener una vida íntima dentro de un escaparate mediático permanente. Más allá del amor y las pantallas, Alejandra comenzó a diversificarse. Se interesó por la moda, lanzó colaboraciones con marcas emergentes y exploró el mundo del diseño. Aunque nunca ha abandonado del todo la televisión, su presencia se ha vuelto más selectiva, más pensada. Ya no aparece en cualquier programa, ni responde a todas las preguntas. Su madurez se nota en sus decisiones, en su forma de hablar y en la manera en que construye su marca personal. Otro punto de inflexión en su vida fue la enfermedad de su abuela, María Teresa Campos. Durante los últimos años de su vida, la veterana periodista enfrentó problemas de salud que afectaron profundamente a toda la familia. Alejandra, muy unida a ella, vivió ese proceso con dolor pero también con enorme amor. Su despedida, tras el fallecimiento de María Teresa en septiembre de 2023, fue uno de los momentos más emotivos de su vida pública. Las imágenes de Alejandra llorando, abrazada a su madre, dieron la vuelta al país. Ya no era solo una joven rebelde o una influencer de moda, era una nieta rota por la pérdida,
una mujer enfrentándose a la muerte de uno de sus pilares. Esa pérdida marcó un antes y un después. Alejandra empezó a mostrarse más reflexiva, más cercana. En entrevistas posteriores habló del legado de su abuela, del peso del apellido, de lo difícil que era vivir bajo las expectativas ajenas. Pero también habló de libertad, de autenticidad, de futuro. Porque, a pesar del dolor, Alejandra Rubio nunca ha dejado de mirar hacia adelante. Tras el fallecimiento de María Teresa Campos, la familia quedó emocionalmente descolocada. Terelu, acostumbrada a mostrarse fuerte, tuvo que reconstruirse desde dentro. Alejandra, por su parte, también inició un proceso de reconstrucción, pero lo hizo a su manera. A los 23 años, con una trayectoria marcada por luces y sombras, tomó una decisión clara: quería hacer las cosas en sus propios términos. No más dejarse arrastrar por el apellido, no más esconderse tras una imagen prefabricada. El apellido Rubio, en adelante, iba a tener tanto peso como el de Campos. La televisión siguió siendo un lugar cercano, pero Alejandra empezó a pisarla con más cuidado. Aceptaba participar como colaboradora en ciertos programas, especialmente en Fiesta, donde se sentía más cómoda y respetada. Allí se dejaba ver opinando sobre temas de actualidad, desde relaciones sentimentales hasta conflictos familiares del panorama mediático. Su estilo maduró. Ya no era aquella joven impulsiva que se enfrentaba con cualquiera. Ahora hablaba con más calma, pensaba antes de emitir juicio, y aunque seguía siendo directa, había desarrollado una sensibilidad más fina, producto de sus vivencias. En paralelo, su faceta como influencer se consolidó. Marcas de moda, belleza y estilo de vida se acercaban a ella buscando colaborar. Alejandra representaba una mezcla poco habitual. Por un lado, la herencia de la televisión clásica, por otro, el aire fresco de una generación digital que no teme mostrarse imperfecta. Ella misma reflexionaba en entrevistas sobre lo curioso que era formar parte de una saga televisiva tan arraigada mientras vivía en un mundo donde TikTok y los Reels mandaban. Pero lo más revelador de esta nueva etapa fue su evolución emocional. La relación con Carlo Costanza continuaba, no exenta de altibajos, pero con una madurez que sorprendía a quienes los habían juzgado como un simple capricho mediático. Ambos, hijos de personajes famosos, sabían lo que significaba crecer bajo el ojo del huracán. Eso los unía, los protegía. Se convirtieron en compañeros, en cómplices, en refugios mutuos. Alejandra comenzó también a involucrarse en proyectos más personales. Le atraía la idea de crear contenido que fuera suyo de principio a fin: podcast, blogs, videodocumentales. Tenía la inquietud de hablar sobre lo que no se dice en la televisión: la salud mental, la ansiedad que provoca el escrutinio constante, la lucha por la identidad en una familia marcada por la fama. No quería repetir el molde, quería romperlo. Su presencia en redes se volvió más honesta. Empezó a hablar sobre las inseguridades que había sentido al crecer frente a las cámaras, sobre los complejos, los errores, los momentos en que pensó que no encajaba. Lejos de debilitarla, estas confesiones la fortalecieron ante su comunidad. Muchas jóvenes empezaron a escribirle mensajes de apoyo, de agradecimiento. Alejandra ya no era solo un personaje televisivo, era una voz real para una generación que también vivía con presión, con dudas, con necesidad de referentes que no fueran perfectos. Además, su relación con su madre se volvió aún más sólida. Terelu, siempre protectora, entendía mejor que nadie el camino que estaba recorriendo su hija. Y aunque no siempre compartían la misma visión de cómo enfrentar a los medios, el respeto mutuo y el amor incondicional se notaban cada vez que aparecían juntas. Alejandra, en más de una ocasión, reconocía públicamente la fuerza de su madre, su ejemplo, y cómo le había enseñado a levantarse en medio de la tormenta.
En cuanto a sus aspiraciones futuras, Alejandra no descarta seguir vinculada al mundo del espectáculo, pero con un enfoque más creativo. Le gustaría producir, dirigir, contar historias de otras mujeres que, como ella, buscan su lugar en un mundo que no siempre es justo. Le apasiona el cine, los documentales sociales, la posibilidad de usar los medios como herramienta de transformación y no solo como escaparate de frivolidad. Una de sus metas más importantes es también romper el estigma que aún rodea a las hijas de. A menudo, se espera que estas jóvenes repitan los pasos de sus progenitores sin cuestionar nada, como si estuvieran condenadas a reproducir la misma historia. Alejandra lucha contra eso con cada paso que da. No soy mi madre, no soy mi abuela. Soy Alejandra, con sus luces, con sus errores, con su estilo propio, ha dicho en entrevistas recientes. En definitiva, Alejandra Rubio ha pasado de ser una joven marcada por un apellido a convertirse en una mujer con voz propia, con ideas claras y con una capacidad enorme para reinventarse. Su historia es una mezcla fascinante de tradición y modernidad, de fama heredada y esfuerzo personal, de televisión en blanco y negro y redes sociales en alta definición. Aún queda mucho por ver de su recorrido, pero una cosa está clara: Alejandra ya no camina a la sombra de nadie. A medida que Alejandra Rubio entra en su madurez, lo hace con un nivel de conciencia muy superior al que se podría esperar de alguien que ha crecido bajo el foco mediático. Alejandra ya no es solo un personaje, una colaboradora de televisión o una influencer. Es una mujer que ha aprendido a equilibrar la exposición con la introspección, el linaje con la individualidad y el legado con el deseo de cambio. Y esa dualidad, esa tensión constante entre lo que se espera de ella y lo que ella realmente quiere ser, es quizás lo que más la define. En un mundo donde todo pasa rápido, donde las figuras emergen y se olvidan a golpe de clic, Alejandra ha conseguido algo difícil: mantenerse. Y no solo mantenerse, sino evolucionar. A diferencia de muchos rostros fugaces de la televisión o las redes sociales, ella ha construido una presencia estable, que crece al ritmo de su propia transformación. Ha dejado claro que no tiene prisa, que no busca escándalos gratuitos y que si bien no teme mostrarse vulnerable, tampoco se va a romper por dentro para dar espectáculo. El impacto generacional que está construyendo es notable. Para muchos jóvenes, Alejandra representa una transición entre dos mundos: el de sus madres y abuelas, criadas en la televisión tradicional, y el suyo propio, en el que todo se vive en pantallas más pequeñas, pero con una intensidad más grande. A través de su figura, se puede observar cómo ha cambiado la forma de hacer y consumir medios, cómo las nuevas generaciones entienden la fama, la intimidad y la autenticidad. Uno de los elementos más interesantes en esta fase de su vida es su creciente interés por el contenido con mensaje. Alejandra ha manifestado en varias ocasiones su deseo de hacer algo más profundo, más reflexivo. No se trata solo de dar su opinión en platós, sino de generar conversación sobre temas que importan: el feminismo, la presión estética, la salud mental, la necesidad de espacios seguros en el mundo digital. Alejandra quiere ser altavoz de otras realidades, quiere usar su experiencia como puente, no como pedestal. Esa evolución también se nota en su forma de relacionarse con los medios. Mientras antes era habitual verla respondiendo con enfado o desdén ante preguntas incómodas, ahora se muestra más estratégica. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Ha comprendido que el silencio también es una forma de comunicar, que la elegancia puede ser más revolucionaria que el grito. Esta madurez no ha pasado desapercibida, y muchos críticos que antes la cuestionaban hoy reconocen en ella a una figura con potencial real. En lo personal, Alejandra parece haber encontrado un equilibrio más sólido. Su vida sentimental con Carlo Costanza, aunque con sus altibajos, se mantiene como una constante que le da estabilidad. Más allá de los rumores y las portadas,
Hay una complicidad visible entre ellos que los hace fuertes frente a la adversidad. Ambos, acostumbrados a los flashes desde pequeños, parecen entenderse en un lenguaje que muy pocos dominan, el de la vida privada vivida públicamente. Pero Alejandra no se define por con quién está, ni por quién la rodea. Su verdadera batalla es consigo misma. Quiere demostrarse y demostrar al mundo que es capaz de crear un camino auténtico, diferente, personal. Por eso, entre sus proyectos más ambiciosos se encuentra la idea de lanzar un espacio propio de entrevistas o de creación de contenido audiovisual. Un lugar donde pueda hablar con libertad, invitar a otras mujeres, dar voz a quienes normalmente no la tienen. Sueña con dirigir, producir, contar. Y en ese sueño hay una semilla de algo más grande que la televisión. El futuro es, como siempre, incierto. Pero si algo ha demostrado Alejandra Rubio en estos primeros 25 años de vida es que sabe resistir, que ha aprendido a levantarse, que no teme reinventarse, que no se deja definir por las etiquetas, por los titulares ni por los juicios. Y eso, en un mundo donde la presión mediática puede aplastar hasta a los más fuertes, es toda una victoria. Puede que su camino siga lleno de desafíos. Puede que la vida la enfrente a nuevas decisiones difíciles. Pero hay algo claro, Alejandra ya no es solo la nieta de ni la hija de. Es una mujer con voz, con ideas, con cicatrices y con sueños. Una mujer que, pese a haber nacido en un imperio mediático, no ha tenido miedo de quemar los mapas heredados para dibujar los suyos. El apellido Rubio, como ella lo lleva, es ya parte del presente. Y muy probablemente, del futuro. En 2025, Alejandra Rubio se encuentra en una etapa de intensa actividad profesional y personal, consolidando su presencia en los medios y explorando nuevos proyectos. A continuación, se detallan sus principales actividades actuales. Colaboradora en Vamos a ver. Alejandra ha retomado su papel como tertuliana en el programa matinal de Telecinco, presentado por Joaquín Prat, tras su participación en Así es la vida. Participación en debates de la Isla de las Tentaciones. Además de su labor en Vamos a ver, Alejandra se ha incorporado como tertuliana en los debates del reality show La Isla de las Tentaciones, emitidos en la plataforma MiTele. Docuserie en desarrollo. Siguiendo la tendencia de figuras como Georgina Rodríguez y Tamara Falcó, Alejandra está trabajando en su propia docuserie que abordará aspectos de su vida personal, incluyendo su embarazo y relaciones familiares. Aunque el proyecto aún no tiene una plataforma de emisión confirmada, ya se han iniciado las grabaciones. Homenaje a María Teresa Campos. Alejandra participará en un episodio de El Legado, programa de Canal Sur presentado por Toñi Moreno, dedicado a rendir homenaje a su abuela, la reconocida periodista María Teresa Campos. Maternidad. Alejandra ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, Carlo Costancia. La pareja ha compartido momentos significativos de esta nueva etapa en sus redes sociales, mostrando su felicidad y unión familiar. Apoyo a Carlo Costancia. Tras la finalización de la condena de Carlo por un delito cometido en 2013, Alejandra ha mostrado su apoyo incondicional, celebrando su regreso a casa y compartiendo su entusiasmo por los nuevos proyectos profesionales de Carlo, quien planea abrir una barbería y centro de tatuajes. Asistencia a eventos públicos. Alejandra continúa asistiendo a eventos públicos, como las procesiones de Semana Santa en Málaga, donde su elección de vestuario generó debate en redes sociales. A pesar de las críticas, mantuvo su estilo personal y recibió elogios de su pareja. En resumen, Alejandra Rubio está consolidando su carrera en los medios de comunicación mientras navega por nuevas experiencias personales, mostrando una faceta más madura y comprometida tanto en lo profesional como en lo familiar.